nuevo contrato, un nuevo pacto social en la Argentina que nos siente a todos en la mesa para discutir cómo salimos del atraso y la pobreza. No hay ninguna nación en el mundo que haya salido de su atraso con la grieta que tiene la Argentina hoy, con la división que tenemos los argentinos. No nos podemos poner de acuerdo hoy sobre la base de comunes denominadores que nos hagan salir de la crisis. Y lo que necesitamos es justamente eso, ganarle al gobierno y sentar y tener y tener esas ideas desde la oposición también de tender la mano para ver si todos nos podemos sentar a discutir de cómo salimos de la crisis. Miren, hay cosas que es imposible hacerlas si no es a través del diálogo. No hay forma de superar, por ejemplo, la inflación, que la Argentina es uno de los 4 o 5 países en el mundo que todavía la tiene, si no es a través de un pacto entre el gobierno, la oposición, los sindicatos, los empresarios, para ver cómo salimos de esa situación que obviamente impide el crecimiento. Pero no hay forma de salir del atraso que tenemos si no es tratando de generar un plan ya de mejoramiento de la educación pública, de mejoramiento de la educación pública que genere igualdad, que genere movilidad social ascendente. Hay que trabajar para ver si podemos generar un plan exportador y un buen clima de negocio en la Argentina para que se puedan producir inversiones en nuestro país, porque son las inversiones las que generan creación de empleo genuino, son las únicas que pueden generar empleo genuino de calidad y salarios dignos. Hay que trabajar para mejorar, por supuesto, la calidad institucional, para que la justicia funcione en la Argentina y no esté siempre mirando al poder político para ver cómo actuar. Hay que trabajar, por supuesto, en generar un plan productivo, en apoyar a nuestra pequeña y mediana empresa. Hay que trabajar en generar. Córdoba es una provincia turística. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la recuperación del hub aéreo, que era el que nos conectaba con el mundo, era el que generaba inversiones en materia de infraestructura turística. Hay que trabajar fuertemente en la posibilidad de apoyar a nuestras pymes porque son las que generan empleo genuino en la Argentina. Hay que trabajar en una enorme relación entre el Estado y los operadores turísticos para ver si podemos sacar al turismo de la situación que vivió durante la pandemia, durante 1 año y medio, donde desde el Estado se los ayudó poco, sobre todo del Estado provincial se los ayudó poco. Yo siempre digo, pongo un ejemplo de un Estado provincial que es mucha obra pública, mucho cemento, pero que no tiene sensibilidad. El año pasado, en pleno año de la pandemia, gastó 2.000 millones de pesos en publicidad, en marketing y en publicidad, y solo 300 en ayudar a los sectores que estaban más complicados por la pandemia, como pueden ser los sectores afectados por el turismo, los locales que tenían que cerrar, los bares y restaurantes chicos que también tuvieron que cerrar, los jardines maternales, los pequeños gimnasios, las escuelas maternales. Bueno, todo eso que tuvo que cerrar, el Estado gastó solamente un poco más del 20% de lo que gastó en marketing y publicidad. Por eso digo, hay obras, hay marketing, hay publicidad, pero lo que no se hace es tener rostro humano para tratar de cambiar la situación, mejorando algunas cosas en Córdoba. Por eso, bueno, queremos representar en el Congreso de la Nación a esta coalición. Creemos que hay que ganarle al gobierno, creemos que Juntos por el Cambio le faltaba algún contenido mucho más social y de vocación social en su propuesta, y en eso estamos. Creemos que si a nuestra lista, que es la 503B, le va bien en las elecciones, nosotros primero dejamos un mojón dentro del radicalismo para transformarlo, para hacer una opción de radicalismo mucho más progresista y de contenido social. Que si le va bien a nuestra lista, también mostramos que Juntos por el Cambio le hace falta también ese contenido social y esa sensibilidad que hace falta hoy cuando hay un 50% de pobres, y creemos que es la lista de la coherencia. ¿Y por qué decimos la lista de la coherencia? Porque nuestra lista no es nuestros dirigentes, los que integramos la lista, no son los que a la mañana estamos de un lado y a la noche terminamos en otro. Yo veía, para graficar estas cuestiones, como Mauricio Macri vino a Córdoba hace 2 meses
y dijo que los dos candidatos a gobernador que tenía el radicalismo, Mario Negri y Ramón Mestre, no tenían jerarquía para gobernar y por eso él acompañó en el 2019 la propuesta del gobierno provincial. Y hoy los candidatos aparecen abrazados con Mauricio Macri y eso me parece que le hace mal a la política porque da una muestra de que no tenemos coherencia a la hora de actuar. Bueno, nosotros en ese sentido dormimos tranquilos, somos la lista de la coherencia, somos la lista que actúa de acuerdo a los principios y a los valores que tenemos y somos los que pensamos en una Argentina mucho más solidaria. Gracias por estar acá, le doy la palabra a Lucrecia y después a Javier Vale. Bueno, gracias Dante, gracias Omar y Marcelo y gracias a todos los que se hicieron hoy el tiempito para estar presentes acá en medios de comunicación y militantes y dirigentes de Villa Giardino. Para mí es un placer porque es como que me siento en casa. Somos vecinos y me toca hoy acompañar a Dante en el departamento, mi departamento, y es lindo cuando los vecinos nos reciben así. En la diversidad de la constitución del Comité de Circuito de Villa Giardino, yo te puedo asegurar que están todos hoy acá presentes acompañando a radicales, porque eso somos y así nos tenemos que mirar. Uno sabe que el desafío final es la elección de noviembre y allí nos encontrará acompañando lo que la sociedad este 12 de septiembre resuelva. Yo quiero plantear, o sea, algunos nos miran como que los radicales siempre estamos de interna o no salimos de ese internismo constante y en realidad lo que estamos planteando son debates de ideas, o sea, no de nombres, no de personas, sino poner sobre la mesa ideas y lo que queremos para adelante, cosa que el peronismo no hace. Ellos ni siquiera tuvieron la capacidad de resolver sus internas y de una manera práctica resolvieron que ambos se presentan en estas PASO con su lista definitiva para noviembre. Bueno, nosotros nos permitimos en la diversidad del Juntos por el Cambio que tenemos estas distintas posiciones y sabemos que en el desafío final de noviembre así nos va a encontrar a todos juntos. Les pido a la población y a aquellos que nos están mirando que nos acompañen y nos den la oportunidad. Por ahí algunos me preguntan ¿por qué Dante Rossi? O por qué yo acepto acompañarlo en este tipo de desafíos y la verdad porque lo veo coherente, lo veo como un trabajador incansable, es una persona que recorre toda la provincia, conoce las problemáticas de Córdoba de norte a sur, de este a oeste, y así lo viene demostrando con su trabajo en la legislatura de la provincia de Córdoba. Somos una lista que apuesta a la renovación, somos una lista que incorpora a 4 jóvenes, donde el joven del partido hoy tiene la posibilidad concreta de participar en una elección y no solo ser ese militante que recién viene de abajo y aprendiendo y el que, como decíamos cuando éramos más jóvenes nosotros, el que tiene que salir a colgar carteles. Pues los jóvenes tienen que tener la posibilidad de debatir las cosas que nos pasan a los argentinos hoy y ahora, no son el futuro, sino que hoy están acá. Y lo que uno percibe desde el ámbito de la educación y como mamá de jóvenes es esa desesperanza que está teniendo el pueblo argentino. Entonces lo que nosotros queremos recobrar es eso, es que los chicos tengan la posibilidad de, en el momento en el que están armando su plan de vida, sientan que lo pueden hacer un poquito más a futuro y no pensar en el día a día, porque la Argentina también tiene un plan de vida, un plan de gobierno y un plan a largo plazo. Si nosotros seguimos cada 4 años desarmando todo y volviendo a empezar, siempre estamos en el punto cero. Y por ahí cuando se habla de el diálogo, que uno sea dialoguista no implica que vaya a bajar banderas o no debatir por lo que consideramos que no corresponde y está mal. Pero sí entendemos que la única forma en la que se puede construir algo a futuro es dialogando y dialogando con todos, porque es fácil hablar con los que hablan lo mismo que nosotros. Lo difícil es poder consensuar con las distintas miradas. Entonces, para eso estamos y para eso nos proponemos. Si uno puede pensar una Argentina para los próximos 15, 20, 30 años, entre todos y después quien le toque gobernar, quien la sociedad resuelva que lo tiene que hacer,
Le pondrá el matiz, le pondrá su impronta de la gestión, pero por lo menos hay cosas que están consensuadas. La educación la tenemos que desarmar, reconstruir y hacer una gran revolución educativa, porque obviamente sabemos que la cosa no está bien. En salud exactamente lo mismo, con respecto al trabajo, con respecto a la producción. En cada uno de esos puntos tenemos que pensar en políticas de Estado y a largo plazo. Y nosotros estamos dispuestos a poner sobre la mesa esos temas, poder debatirlos, poder generar ese proyecto, y seguramente los jóvenes o aquellos que están pensando qué quiero ser de mi vida, qué quiero hacer, realmente sientan ganas de vivir en esta Argentina y sepan que pueden pensar un poquito más del día a día y pueden llegar a planificar su vida en el ámbito en el que quieran, desde el estudio, desde el trabajo, desde donde se quieran proyectar, pero que piensen que tienen una posibilidad en esta Argentina. Y gracias a todos de nuevo por estar acá. Antes que darle la palabra a Javier, quiero agradecer acá al presidente del partido del circuito, Marcelo Farri, a todos los correligionarios, a los vecinos presentes y a los medios de prensa. Bueno, como dijeron Dante y Vicky, agradecerles por recibirnos hoy acá. Fundamentalmente plantear que somos una lista, un 99% radical, que la idea que tenemos es ir al Congreso. Sin lugar a dudas vamos a marcar la diferencia que tenemos con el Estado Nacional o la política del Estado Nacional y la política del Estado Provincial, pero que entendemos que en la grave situación política, económica, social que vive el país, que es previo a la pandemia, pero que la pandemia potenció, es necesario buscar soluciones, salir de la grieta y buscar soluciones concretas a la problemática que vive la gente. Desde ese punto de vista, entendemos que esa salida de la grieta es con ideas, con propuestas. La propuesta central de nuestra lista tiene que ver con la educación, pero también, por ejemplo, en el ámbito donde uno se desenvuelve, otras cuestiones que hacen a la cuestión diaria de la problemática que vive la gente. El planteo de avanzar en una reforma tributaria. Hoy, un argentino de los 12 meses que produce, 4 se los lleva el Estado. Hay una situación de burocracia desde el punto de vista impositivo. Tenemos entre 160 y 170 impuestos, de los cuales 11 de esos impuestos tienen el 90% de la recaudación. Entendemos que hay que avanzar en un pacto social para crear un sistema tributario más moderno, más progresivo, y trabajamos sobre la base de más impuestos para los que especulan, más impuestos para los que contaminan y menos impuestos para los que producen y para los que generan empleo. Plantear una cuestión que es un flagelo en nuestro país, que tanto ni el gobierno actual ni los gobiernos anteriores trabajaron, el trabajo informal, el trabajo en negro. 4 millones de trabajadores en esas condiciones. Entendemos que legislativamente se puede avanzar desde lo legislativo tributario produciendo leyes que generen el incentivo como para que los empleadores se vean beneficiados por blanquear a los trabajadores, que significa un beneficio para los trabajadores, pero que al mismo tiempo, de rebote, genere una mejora en la recaudación de seguridad social. Y así beneficiemos, por ejemplo, a un sector que generalmente tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional lo nombran en bonito discurso, pero cada vez que tienen alguna necesidad avanzan sobre ese sector más débil de la sociedad, que son nuestros jubilados y jubiladas, llevando adelante algún tipo de ajuste. Plantear algún sector de trabajadores y jubilados sufre la confiscación de mes a mes de parte de su salario por el impuesto a las ganancias. Las modificaciones que ha hecho este gobierno y el anterior, este gobierno, la última de tipo electoral y efímera, temporal, porque una vez que supere las paritarias, evidentemente todo ese conjunto de trabajadores y jubilados que quedaron eximidos de pagar el impuesto a las ganancias volverán a pagarlo. Hay que hacer una modificación de fondo de la ley de impuesto a las ganancias, y en esa modificación de fondo hay que modificar la tabla del impuesto y actualizarla, que hace más de 20 años que evidentemente no tiene actualización. Es decir, devolverle el espíritu original a lo que es el impuesto a las ganancias y no generar esa confiscación que me sufre el trabajador y jubilado. Pero son muchas las propuestas concretas que estamos tratando de llevar adelante, estas de tipo general o otras propuestas de tipo particular, o propuestas relacionadas, por ejemplo, con el sector PYME, y plantear la generación de un programa de agilización en la cuestión administrativa que justamente sirva para agilizar nuevos proyectos, el plantear la creación de un instituto PYME que sirva para focalizar políticas a nivel de todo el país con respecto a las distintas realidades de la pequeña y mediana empresa y con respecto a las distintas realidades de cada una de las regiones. El plantear desde lo laboral la generación de un proyecto de incentivo y de promoción para la incorporación de personas mayores de 45 años y mujeres. Bueno, distintas propuestas o planteos en lo concreto.
Seguramente van a pasar o han pasado por acá muchos candidatos planteando, si salen de la lógica, en nuestro caso de Juntos por el Cambio, de quién grita más fuerte a Cristina Kirchner, generando alguna propuesta, la pregunta que uno debería hacerse es, muchos de ellos estamos en el Congreso y hace años que están en el Congreso, bueno, justamente por qué esas cuestiones no se han hecho hasta ahora. O también plantearle a la ciudadanía que es importante votar con memoria. Por ejemplo, hace un rato mencionaba a nuestros jubilados y jubiladas. Bueno, muchos de los candidatos hoy que representan las distintas expresiones o otras expresiones de Juntos por el Cambio, o de Hacemos por Córdoba, o del Frente para Todos, son los mismos legisladores que durante este gobierno o en el gobierno anterior levantaron su mano generando ajuste a los jubilados. Si uno no quiere más de lo mismo, me parece que la opción es optar por otras cosas. Bueno, le pedimos a la ciudadanía que opte por esta alternativa. La 503B es una de las alternativas de Juntos por el Cambio. El que vota por nosotros suma a lo que es la alternativa de oposición de Juntos por el Cambio, pero también suma a una cuestión de renovación. Planteamos la necesidad de nuevos políticos de renovación. Bueno, la nuestra es una opción inclusive con idea y todo. Si alguien quiere preguntar. Sí, yo he escuchado atentamente desde que llegué dos cosas que voy a decir. Primero, él bien dice, ¿no?, que muchas de las cosas que plantean hoy no lo plantearon antes o lo hicieron contrario. ¿Qué garantía tiene la comunidad o el ciudadano o el votante de que esto que ustedes plantean, y que veo que son muchas políticas de gobierno, que no sé cómo se pueden llevar a la práctica desde una legislatura, cuando lleguen, si llegasen, se vayan a cumplir? Porque digo, las venimos escuchando siempre escuchamos lo mismo, siempre escuchamos la reforma impositiva, estamos en 35 años de democracia y las cosas no han variado tanto. Sí, muchas de las cosas que planteamos, uno las ha dado testimonio en la legislatura presentándolas, las iniciativas de educación, de salud, de medio ambiente, están presentadas en la legislatura. Es cierto que es muy difícil muchas veces llevarlas adelante, porque en la legislatura, ¿qué hacemos generalmente? Pero eso tiene que ver también con la necesidad de cambiar el voto y de votar equilibrios en el Congreso. En la legislatura, de sobre 70 legisladores, 51 son del oficialismo y nos traban absolutamente todas las iniciativas que nosotros presentamos. ¿Qué hacemos? Tratamos de mostrar que hay un camino alternativo a través de la presentación de proyectos, que hay en Córdoba en particular la posibilidad de construir una Córdoba distinta. Hemos presentado proyectos en materia de seguridad, de cambio de la ley de seguridad, de fortalecimiento de la policía de proximidad, de involucrar a los municipios de más de 30.000 habitantes en el tema de la seguridad. Hemos presentado proyectos vinculados a la emergencia en materia de género, lo hemos intimado al gobierno provincial, por ejemplo, a que termine redactando el mapa de ordenamiento territorial, que hace 6 años que no se hace. Bueno, distintas iniciativas que evidentemente uno no las puede llevar adelante porque no es gobierno, pero que por lo menos trata de generar la conciencia del cambio. Y en particular, por eso buscamos, en particular a nosotros nos parece que no podemos esperar, que si nosotros trabajamos solamente para cambiar el gobierno de acá a 2 años, hay una generación o hay argentinos que ven que la pelea entre políticos no lleva a nada y no lleva a la generación de proyectos. Por eso lo que buscamos es que también desde la oposición, porque tenemos responsabilidad, tendamos la mano al diálogo, tendamos la mano a ver si le pedimos al gobierno que se siente a acordar con la oposición estas políticas que estamos generando. Y para eso hay una premisa básica, que muchos no la practican, pero que nosotros sí, por eso pedimos también el voto. Yo lo escuchaba la semana pasada a Maximiliano Guerra, que está militando en la oposición en Juntos por el Cambio del lado de Patricio Bullrich. Vino a Córdoba la semana pasada y los periodistas le preguntaban respecto a qué idea tenía y por qué había 4 listas, y él decía que no había que preocuparse por las 4 listas dentro del Juntos por el Cambio, porque el enemigo no estaba allí, el enemigo estaba al frente del gobierno. Y yo lo que digo es que, o por lo menos a nosotros, Raúl Alfonsín nos enseñó que en la democracia no hay enemigos, hay adversarios, y que para la construcción de una Argentina distinta uno se puede sentar con el gobierno o con el oficialismo, porque no los consideramos enemigos, sino que los consideramos adversarios. Él lo dice seguramente porque
la construcción de un sector del PRO marca una irracionalidad a la hora de sentarse a debatir política con el que está en el gobierno. Yo pongo solamente un ejemplo de por qué me puedo sentar, porque los considero no enemigos, sino adversarios al gobierno provincial del cual soy opositor y del cual soy firme opositor. Yo fui hasta hace un mes presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Hoy soy vicepresidente de la legislatura, por eso dejé ese cargo. Bueno, yo trabajé cuando vinieron políticas del gobierno nacional que atacaban los intereses de Córdoba, como la nueva ley de biocombustible, como el cierre de las exportaciones de carne, como el cierre parcial de las exportaciones de maíz a principios de año. Nosotros trabajamos codo a codo con el ministro Busso, con el gobierno de la provincia, para sacar un despacho por unanimidad en la legislatura de reclamo al gobierno nacional de los intereses de Córdoba. Y lo hice porque no considero que en el gobierno provincial, a pesar de que soy muy crítico de las cosas que están haciendo, y creo que tiene que venir alternancia porque hace 22 años que gobiernan, pero que, como no los considero enemigos y los considero adversarios, en la democracia me puedo sentar con ellos a diagramar o a defender los intereses de Córdoba. A nivel nacional queremos hacer lo mismo, no podemos esperar 2 años, lo queremos hacer ya y por eso estamos proponiendo un pacto social a partir de diciembre de este año. Rosy, desde muchos organismos internacionales se habla que Argentina, como otros países de Latinoamérica, necesitan cambios estructurales. Por eso muchos de ustedes hablan de un gran pacto político, pero la ironía o la paradoja se genera de que muchos de los que tienen que provocar el cambio tienen el poder, ya sea político o legal, son los más beneficiados de que esto se mantenga. ¿Cómo se sale de ese meollo, ¿no? de un lugar de donde no se puede volver? De nuevo lo mismo, no es lo mismo ir a negociar con el Fondo Monetario, con los acreedores internacionales, con un gran acuerdo nacional, que ir solamente con la expresión del gobierno. Entonces yo lo que creo es que nosotros nos tenemos que volver a unir debajo de comunes denominadores que nos unifiquen como nación. Era el grito de Raúl Alfonsín cuando decía que teníamos que estar todos y nosotros queremos poner el ejemplo. Sabemos que estamos frente a un gobierno nacional que no dialoga, sabemos que estamos frente a un gobierno nacional que se cree dueño de la verdad. Sabemos que estamos frente a un gobierno nacional que es malo, pero a pesar de eso, desde la oposición nosotros tenemos que no cerrarnos al diálogo, mostrar ejemplos, convocar al diálogo, tratar de que se sienten en una misma mesa. Porque como digo, no podemos esperar 2 años. Nosotros no podemos apostar a que haya un cambio de gobierno. Hay jóvenes que se quieren ir del país porque no se sienten atraídos y no se sienten involucrados en la construcción de una nueva Argentina. Nosotros como políticos no podemos decirle, miren, esperen 2 años a que nosotros lleguemos al gobierno. Lo que tenemos que decir es que como oposición tenemos responsabilidad de la construcción de la Argentina y la construcción de la Argentina no se hace a los gritos, no se hace solamente viendo o participando en un campeonato para ver quién grita más o quién le grita más a la vicepresidenta, sino construyendo estas cosas de las cuales hablaba Javier, estas cosas de las que hablaba Lucrecia, proyectos, ideas, valores y búsqueda de diálogo. Pero si usted es abogado, si las leyes actuales no se cumplen, o pareciera que están desactivados los controles del Estado, porque hay muy poca transparencia a todo nivel, ¿no llegó el momento de judicializar? O sea que paralelamente a presentar un proyecto haya que iniciar como ciudadano o representando algún sector, en este caso político, para que esos cambios puedan acelerarse, porque en cada área, como recién decía la Piqui, hablaba de la educación, pero en todas las áreas hay un gris donde se dice una cosa, se hace otra, y la ley pareciera que siempre tiene más poder el que lo aplica que la ley en sí misma, ¿no? Ahí de nuevo vuelvo a la coherencia y lo que representa esta lista, que significa la coherencia también por las cosas que hemos hecho en la legislatura. Lo que usted dice también tiene que ver con la calidad institucional, y Córdoba no tiene calidad institucional. No tiene calidad institucional porque miembros del Superior Tribunal de Justicia son amigos del gobernador Schiaretti, porque muchos jueces del interior están cooptados por el poder político y no se avanza. Pero mire, le doy un dato y por qué le digo de la coherencia. Hace poco se discutió en la legislatura de la provincia la posibilidad de designar un fiscal general que es el que investiga la corrupción, es el que investiga, el que tiene que verificar el cumplimiento de las leyes.
Y nosotros dimos el debate, nos opusimos a la designación de un exfuncionario del gobierno de Córdoba, porque pensábamos que designando un amigo del gobernador era la mejor forma de garantizar impunidad y que no se investigue nada en la provincia. Bueno, nosotros votamos en contra. Yo voté en contra, yo expresé la oposición, pero hay algunos correligionarios que están en las otras listas y los dirigentes del PRO y los legisladores del PRO que le vienen aprobando sistemáticamente todas las leyes al gobernador Schiaretti. Le aprobaron el presupuesto, aprobaron la creación de las agencias, que es donde pasa, donde hay falta de controles, porque no pasa por el Tribunal de Cuentas, aprobaron la designación del fiscal general. Por eso lo que nosotros pedimos a los vecinos de Punilla, a los vecinos de Villa Giardino en particular hoy aquí, es que cuando vayan a votar, hoy es fácil saber qué hace cada uno de los que nos proponemos como candidatos, que verifiquen qué han hecho en el cumplimiento de la función pública. Hoy hablábamos con el intendente sobre este encuentro que ustedes iban a tener acá y me comentaba justamente que él va acompañando a cada una de las listas que forman este espacio, estas 4 listas. Esto le ha pasado en todos los distritos donde gobierna el radicalismo o PRO, de acompañarlos en la presentación. Sí, la verdad que el gesto de Marcelo Farri y de Omar es importante y se replica en cada uno de los lugares donde vamos. Vamos a estar en Cosquín con el presidente del comité departamental, con Edgar Larrea. Estuvimos recién en Carlos Paz, estuvo el presidente del partido, estuvo la concejal Natalia Lenzi. Bueno, la verdad que hay un buen clima. Sabemos que después de que termine esto tenemos que trabajar todos juntos. Hay un objetivo mayor que es ver si podemos ganarle al gobierno nacional para sentarlo a dialogar. Por supuesto, si a nosotros nos tocara ganar, le vamos a tender la mano a todos. Si llegáramos a perder, vamos a colaborar en el objetivo de que Juntos por el Cambio gane la elección en el mes de noviembre. Vamos a pedir obviamente de que el que gana lleve alguna de las propuestas que nosotros estamos planteando, en respeto a nuestros votantes también. Pero bueno, hay un objetivo central que es cambiar las condiciones de la Argentina, mostrar más equilibrio en el Congreso y por supuesto después del 12 de septiembre vamos a estar todos juntos trabajando por una sola lista. Te pregunto esto porque son ustedes bastante críticos de algunas de las listas, obviamente no lo dice, pero es clara la lectura de algunas de las listas que conforman este espacio. Hay diferencia, debemos ser la lista que más marca diferencia respecto de las otras, pero bueno, vamos como por respeto a nuestros votantes, si nos tocara perder, vamos a trabajar juntos, pero vamos a trabajar pidiendo que alguna de las cosas que nosotros venimos diciendo se incorporen. Rosy, buen día. Buen día. Es importante marcar estas diferencias a las que hace alusión, cuando desde hace muchos años los que vivimos la no democracia, y por suerte recuperamos la democracia y somos parte de ella, que venimos escuchando sobre estas propuestas que están pendientes, son recurrentes a través de cada elección y a través de los años, pero en realidad estamos reposicionando las deudas sociales, políticas, económicas, estamos reposicionando deudas. Vos que tenés historia en esto, no tenés cansancio moral, vos, y hablo de todos los que están en campaña, de todos los partidos, cansancio moral de estar prometiendo o propiciando las mismas cosas que fueron parte de la campaña anterior y de la anterior, pero que nunca terminan de completarse. Es posible, y si tus palabras tienen la responsabilidad de saber que de todo esto que estamos hablando, algo se puede convertir en realidad. Sí, seguro, trabajo porque tengo esperanzas en que podemos cambiar la realidad. Y como decía al principio, para mí sería mucho más fácil no participar. Yo soy legislador, tengo 2 años más de mandato, pero estoy convencido que no es el radicalismo que nos legó Raúl Alfonsín. Él nos decía que garantizada la democracia y la libertad para siempre, nosotros hoy teníamos que poner el acento en la igualdad, en los que menos tienen. Y si alguien cree que la Argentina es más justa, solo hay que ir a los niveles de pobreza. Tenemos 50% de argentinos en la pobreza. Y cuando yo escucho hablar a algunos dirigentes de mi partido de pobrismo o relativizando a los sectores que más sufren la crisis,
todos los días me levanto con más ganas de trabajar para cambiar el radicalismo, para cambiar Juntos por el Cambio, para cambiar una alianza que tiene que tener muchísimo más contenido social y que se tiene que proponer tenderle la mano al que menos tiene. Hoy hay muchos que están sufriendo, no está cumplida la misión histórica del radicalismo, que era reducir las desigualdades y generar una sociedad más justa, y creo que por eso trabajo y por eso trabajamos todos los que estamos integrando esta lista. Dante, Buen día. Una de las cosas que más han sufrido con esta pandemia ha sido la educación, los chicos fundamentalmente. Entonces te quería preguntar, ¿cómo piensan ustedes poner en funcionamiento la rueda o qué proyectos tiene en materia educativa, que sé que tienen algo interesante? Para salir de la crisis que tenemos y de la grieta, nosotros proponemos básicamente hacer una revolución educativa. Muchos países del mundo han salido del atraso y de la pobreza con la educación, y nosotros lo que buscamos es justamente fortalecer la educación pública, mejorar la educación pública como garantía de movilidad social ascendente, y allí van varios proyectos. El primero, necesitamos debatir y generar un nuevo Congreso Pedagógico Nacional. Lo hizo Raúl Alfonsín, y a partir del Congreso Pedagógico se democratizó se le quitó todo el resabio autoritario que venía de los gobiernos militares de 50 años. Se hizo el primero, ese fue el segundo en la Argentina, el primero se hizo al impulso de Domingo Faustino Sarmiento, de Avellaneda, y que lo que hizo es esa ley, o terminó en la sanción de esa ley 1420, que hizo que la Argentina trepara a los lugares más importantes del mundo. Bueno, lo que buscamos es con ese Congreso Pedagógico determinar cuáles son las prioridades de la educación en la Argentina, generar un nuevo modelo educativo y meterlo en el Congreso de la Nación con una nueva ley de educación que impulse a la Argentina a abandonar el atraso y a imitar lo que se hizo en esos dos congresos que significaron despegar a la Argentina en algún sentido. Para eso también, por supuesto, hay que generar un mejor salario docente. Estamos proponiendo un aumento del 30% del salario de los docentes a través del FONID, que es un fondo nacional que distribuye a las provincias recursos para los docentes. No hay posibilidad de que mejore la educación si desde el Estado no se acompaña la enorme vocación que tienen las y los docentes en toda la provincia y en toda la Argentina. Proponemos mejorar el Instituto de Seguimiento de la Calidad Educativa para ir avanzando en ese mejoramiento, sobre todo de la calidad de la educación pública. Proponemos el retiro de los docentes del aula para que a los 55 años, para que hasta que se jubilen, puedan estar en un instituto de capacitación docente para volcar el conocimiento y acompañar a los docentes más jóvenes. Buscamos unificar ese instituto de capacitación a toda la Argentina, porque hoy la educación se ha descentralizado en las provincias, entonces el que se educa muchas veces en provincias más pobres no tiene las mismas condiciones que el que se educó en Cava o en algunas provincias como Córdoba y Santa Fe. Bueno, buscamos una revolución educativa que nos vuelva a posicionar en la Argentina, que vuelva a ponernos a la altura de la vanguardia tecnológica que hay hoy en el mundo, que vuelva a generar condiciones de igualdad. Así que para nosotros la educación es el motor de los proyectos que estamos generando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias.